Bien, en este vídeo vamos a ver cómo se puede obtener la ecuación de un plano dependiendo de la información que tengamos para trabajar. Vamos a considerar tres posibilidades. La primera posibilidad será que la información que tenemos de partida es la de tres puntos que llamamos P, Q y R, y la manera de proceder será construir dos vectores a partir de ellos. ¿Cómo lo haremos? Bueno, pues eso es lo que vamos a explicar aquí. Supongamos que estos son mis tres puntos de partida. Vamos a ampliarlo un poquito más. Supongamos que estos son los puntos, entonces los subíndices indican que son números que serán conocidos en el caso que nos ocupen, el problema que tengamos. Entonces construyo a partir de ellos dos vectores. Aquí hemos supuesto que el punto que tomo como pivotante, por así decirlo, es el punto P. Será el punto de origen para este vector y para el siguiente, pero insisto en que las letras aquí no significan nada. Me explico, o sea, los nombres P, Q y R son nombres dados arbitrariamente a tres puntos y el nombre que se le ha dado a cada uno ha sido el que hemos decidido nosotros, o sea que no tiene ninguna importancia haber cogido P como punto de origen para los dos vectores, hacer PQ, hacer PR, hacer QR, no tiene ningún sentido plantearse todas las combinaciones posibles porque da igual. Entonces este vector de aquí, pues de forma corta lo vamos a llamar V. Lo vamos a designar como V y van a ser sus componentes V1, V2, V3. Si el resultado de hacer esta operación fueran fracciones o números que se puedan simplificar, números que tengan algún factor en común, pues haríamos esa simplificación antes de nombrar al vector como V. Hacemos lo mismo con este otro vector que hemos llamado PR, que se construye pues haciendo extremos menos origen como todos, y de nuevo el origen va a ser P, como hemos anticipado antes, y a este vector lo llamamos U con las mismas consideraciones que para V, es decir, que si hay fracciones, pues eliminaremos esas fracciones multiplicando por un denominador, un número que sea un múltiplo del denominador o el propio denominador, en fin, o el mismo con múltiplo si es más de un denominador, para eliminar ese denominador y no trabajar con fracciones aquí. Y lo mismo si se puede simplificar. Pues dividiremos entre ese factor común que tengan todas las componentes. Entonces ya hemos pasado de esta situación de tener tres puntos a una situación donde tenemos dos vectores y un punto. ¿De acuerdo? Aquí hemos tomado como punto el punto P, pero insisto en que no tiene ninguna importancia porque las letras no representan nada. Entonces ahora nos encontramos en otra situación ligeramente diferente que hemos obtenido a partir de esta. Hemos pasado a esta otra situación en la que tenemos dos vectores y un punto. ¿De acuerdo? De tres puntos a dos vectores y un punto. Bueno, pues entonces ahora lo que nos enfrentamos es a una situación que es un poco diferente, porque ahora ya podemos construir la ecuación del plano. ¿Cómo? Bueno, pues podríamos construir la ecuación vectorial del plano, donde recordemos, este sería el nombre que le damos al plano, x, y z son las coordenadas de todos los puntos que pertenecen al plano, y esta es la condición que cumplen todos los puntos que pertenecerían al plano. Entonces van a ser letras, van a ser letras porque representan las coordenadas de un punto cualquiera. En nuestro problema van a ser letras x0, y0 y z0. Son las coordenadas conocidas, números por tanto, de un punto. Y estos números, pues, estos letras de aquí, pues son números igualmente. Pues ya hemos dicho cómo se obtenían, entonces tienen que ser números, ¿verdad? Alfa y beta son dos nombres que hemos dado a parámetros que van a ir variando según el valor que tomen, van a ir dando lugar a los puntos distintos que tiene el plano. Fijémonos en que como el plano tiene dimensión 2, necesito dos parámetros. Estos a veces se llaman S y T, son otra pareja muy común de nombres, M y N podría ser otra, pero normalmente S y T. Ecuación vectorial. Otra posibilidad sería construir las ecuaciones paramétricas, que se obtendrían o bien directamente
utilizando la construcción de que aquí pondríamos las variables, las coordenadas de ese punto cualquiera. Aquí pondríamos solas las coordenadas de uno de los puntos conocidos, aquí las componentes de uno de los dos vectores, aquí la del otro vector, y una de las componentes se multiplican todas por alfa y la otra todas por beta o por s y por t. También podríamos obtenerla si operamos aquí, hacemos esta multiplicación del escalar. Esto es un número genérico, ¿vale? Pero sería un número, no puede ser otro vector, multiplicando en cada una de estas componentes, aquí también, y luego sumando componente a componente, o sea, sumando e igualando luego componente a componente. Primera componente igual a primera componente. Entonces nos encontraríamos con x menos x sub 0 igual a alfa por u sub 1 más beta por v sub 1, perdón. Entonces, bueno, pues eso, si despejas la x, pues te encuentras esto. Y si haces lo mismo con cada una de las componentes, pues llegarías a tener esta estructura de aquí. La manera de construir esto, bueno, se explica por sí sola, ¿verdad? Pondríamos x menos la coordenada del punto que hemos tomado y haríamos lo mismo con las otras coordenadas. Luego aquí alfa y beta multiplicarían a cada uno de los dos vectores que están incluidos en el plano, ¿vale? Estos vectores u y v están incluidos en el plano porque se han construido a partir de tres puntos que están contenidos en el plano. Y si quisiéramos construir la ecuación general, la ecuación general del plano. Bueno, la forma de hacer eso es un poquito más tricky, tiene su aquel, y hay dos opciones. Vamos a plantear aquí la opción primero, la opción que no supone otras consideraciones. Ahora después quedará más claro esto, pero podríamos considerar que tenemos otra información de partida al hacer las otras operaciones. Ahora dentro de un momento quedará más claro. Vamos a considerar la primera opción por ahora únicamente. Bueno, la idea está en que vamos a definir al plano mediante esta expresión de aquí, donde lo que tenemos aquí son tres vectores. Este primer vector, o sea, este segundo vector y este tercer vector, los primeros y segundos que consideramos, pero vamos, el segundo y el tercer vector que aparecerían, la segunda y tercera fila, que aparecen, son los dos vectores contenidos en el plano que teníamos originariamente. Es decir, que si estábamos considerando la situación de tener dos vectores contenidos en el plano y un punto, aquí no aparece que están contenidos en el plano, pero insisto en que es así, entonces podríamos poner en un determinante esos dos vectores y luego un vector que se construye con las coordenadas de un punto cualquiera del plano y las coordenadas de un punto conocido del plano. Bueno, entonces tendríamos tres vectores que están contenidos en el plano, pero el plano tiene dimensión 2, es decir, que solamente puede haber dos vectores que son independientes aquí. Hemos partido del hecho de que u y v ya son independientes entre ellos, pues si no esto no tiene sentido, ¿verdad? Bueno, pues esto de aquí, entonces, podríamos pensar que es una combinación lineal de los otros dos. En cualquier caso, el determinante de esos tres vectores tiene que dar 0. Porque solamente dos son independientes, es decir, solo hay dos filas independientes y por lo tanto el rango nunca puede ser 3. El rango, que sea el número de filas independientes, no puede ser 3. Por lo tanto, este determinante de orden 3 tiene que ser 0. Esta sería la forma directa de obtener la ecuación de la recta, donde vamos a obtener directamente los coeficientes de x y z y del término independiente. Existe otra posibilidad, otro punto de partida, en el que ahora no tenemos dos vectores contenidos en el plano y un punto, sino que lo que tenemos es esta otra posibilidad, que tenemos un vector perpendicular al plano y un punto. Bueno, pues entonces, para poder llegar a esa situación, en caso de que no tuviésemos información, para poder llegar a esa información tendría que hacer el producto vectorial de los dos vectores contenidos en el plano, porque el producto vectorial de dos vectores contenidos en el plano es a su vez otro vector, ¿verdad? Y ese vector cumple una serie de propiedades y la que ahora nos importa es que es perpendicular a ambos vectores y por lo tanto es perpendicular al plano en el que están contenidos ambos vectores.
Vamos a llamar de una forma pues poco habitual, porque solemos utilizar la misma letra son sus índices 1, 2 y 3, como hemos hecho aquí. Vamos a llamarlos A, B y C a las componentes de ese vector que aquí hemos llamado W y que normalmente llamaremos V sub pi. ¿Vale? Normalmente diremos que en vez de W escribiremos V sub pi. Bueno, pues vamos a llamar a este vector, como hemos dicho, A, B y C, sus componentes. Entonces podría obtener la ecuación general del plano. La ecuación general del plano ciertamente no he escrito cuál es, aunque supongo que a nadie se le escapa, sobre todo si habéis visto el vídeo de sacar información. La ecuación general del plano es AX más BY más CZ más D igual a 0. Esta de aquí entonces sería la ecuación general del plano, donde se ha sustituido a x, y z por las coordenadas de ese punto conocido, que es el punto P. ¿Cuál ha sido el motivo de operar así? Bueno, pues porque la ecuación general del plano, como hemos dicho, es ax más bi más cz más d igual a 0. Aquí hemos cambiado los colores, no estés volviendo locos. Hemos cambiado los colores de x0 y 0z0 para que representen las del punto y no estén en color verde, que sean las de un punto cualquiera. Bueno, pues eso, el A, B y C, los valores estos de aquí, las componentes del vector W, que se ha obtenido como producto vectorial, esos numerillos de ahí, son los coeficientes que acompañan a x, y z en la ecuación general. Entonces, si lo único que me falta por saber aquí es D. ¿Cómo obtengo D? Bueno, pues yo sé que esta es la ecuación que cumplen todos los puntos que pertenecen al plano. Así que lo que he hecho ha sido sustituir las coordenadas de un punto, en este caso el punto P, ¿verdad? Recordemos que las coordenadas del punto P eran x0 y 0 y z0. Entonces hemos sustituido las coordenadas del punto P aquí, que es un punto que pertenece al plano, entonces tiene que cumplir la ecuación, como hemos dicho, y ya despejaría D, ¿vale? D pues tiene que ser lo que falte para que esto sea 0 y ya está. Y así podría obtener la ecuación general del plano. Esta es la situación más ventajosa, es la situación en la que se obtiene pues más rápidamente, pero también a partir de dos vectores contenidos es bastante fácil de obtener si se hace así. Otra forma, que es a lo que yo me refería antes, otra forma de hacerlo si tengo dos vectores contenidos, pues es esto que estábamos diciendo. Obtengo el vector perpendicular primero, es decir, eso ya me da los coeficientes de x, de y, de z en la ecuación general, y en un segundo paso, sustituyendo las coordenadas del punto, obtengo el valor del término independiente. Sin embargo, si opero así, obtengo todos los coeficientes directamente. Y sería esta una forma de operar sin tener que suponer este otro punto de partida, en el que tengo un vector perpendicular y un punto. Bueno, muy bien, pues esta sería la forma de construir un vector, un plano a partir de las tres situaciones posibles que nos podemos encontrar de información que define a ese plano. Podríamos considerar también una situación intermedia en la que tengo dos puntos y un vector, ¿vale? En vez de tres puntos o en vez de dos vectores y un punto, pues como podéis imaginar, pues puedo pasar perfectamente de esa situación a la que tengo dos vectores dos vectores y un punto, sí, en vez de tener dos puntos y un vector, ¿vale? Es fácil pasar de tener P y Q y V a tener P, luego sería P y Q, que sería el que llamaríamos U, ¿vale? Y finalmente el vector V, ¿de acuerdo? Este sería el vector U, este sería el vector V, ¿vale? Este sería el punto P, el punto Q sería este de aquí, ¿de acuerdo? Y este pues sería el vector V. Es fácil pasar de tener dos puntos y un vector a tener un punto y dos vectores, que es la situación que hemos descrito aquí. Esto se produce a veces cuando estoy considerando un plano definido por referencia. Por referencia, diciendo que es paralelo a una recta, entonces el vector de dirección de la recta
es un vector que está contenido en el plano, aunque sea paralelo y no tenga ningún punto en común, pero los vectores de dirección son vectores libres y por lo tanto pueden moverse y se puede considerar que está contenido en el plano. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta situación entonces de aquí no la consideramos como una situación distinta porque es tan fácil como hacer este paso y ya estaríamos aquí, ¿vale? Bien, bueno, pues esto es todo. Vamos a hacer un pequeño zoom hacia afuera para mostrar el esquema completo de funcionamiento. Bien 3 puntos, bien 2 puntos, 2 vectores, perdón, y un punto, o los vectores estos deben estar contenidos en el plano, o bien un vector perpendicular y un punto. Y esta es la manera de pasar de una situación a la otra. Construyo con los 3 puntos 2 vectores, entonces ya estoy en esta situación. Y la manera, aquí ya puedo construir perfectamente de estas 3 ecuaciones del plano, las 3 que hemos visto nosotros. Y esta otra situación de aquí, pues sería la situación en la que tenemos un vector perpendicular y un punto, y puedo pasar de esta a esta haciendo el producto vectorial de los dos vectores contenidos en el plano. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la forma de construir un plano a partir de información directa, directa del plano, de cosas que tiene el plano, y que podremos utilizar cuando nos pregunten construcción por referencia, sin más que entender qué información, esa información que nos da, qué tiene que ver con esto. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí.